Espero que les estén sirviendo estos vivos que venimos haciendo los viernes. Gracias a todos por los mensajes que nos hacen llegar, tanto a Alejandra como a mí, porque Mm. nada, nos pone muy contentas y nos sirve también como feedback, también Sí, saber que la clínica les sirve y que, bueno, porque ese es el objetivo principal, la mm. clínica verana para Cari dice nosotros. muy bien la intro, que yo remando. Gracias, sí, gracias a todos los mensajes y que cualquier cosa que ustedes quieran que charlemos, nos mandan el mensaje, ¿sí? De hecho, bueno, ya tenemos ahí varios temas en cola. Eh, bueno, ¿arrancamos? ¿Querés que ya arranquemos? Arrancamos. Dale. Hoy vamos a trabajar el complejo de castración, porque si no se entiende qué es el complejo de castración en psicoanálisis, no se entiende nada de la clínica. A veces suena como como una concepción muy teórica y como algo raro que muchos analistas nobles, a ver, tienen muy clara la teoría, académicamente pueden explicar muchas cosas, pero uno dice, bueno, ¿y cómo se ve en lo concreto? Y Claro, se ahí, termina transformando en esas frases que uno repite, tipo el inconsciente está estructurado como un lenguaje, pero después cuando uno llega a la práctica y tiene el paciente delante dice, ¿para qué me sirve esto? tal Bueno, hoy cual. vamos a ver esto, que es el complejo de castración en Exacto. la clínica. En la clínica vamos a terminar, como hacemos siempre, ilustrando con un pequeño ejemplo clínico, pero también vamos a aprovechar hoy para aclarar algunas cosas que también tienen que ver con el complejo de castración, porque se malentiende muchas veces, o por lo menos lo que es a mi juicio, digamos, ¿no? Mm. Siempre son cuestiones opinables y respetables todas las opiniones, pero a mi juicio también se ha tergiversado mucho la posición freudiana acerca del hombre, la mujer, y entonces, bueno, también Ujú. hoy vamos a darle un poquito vamos a buscar la lógica, que eso es lo importante, que es lo que les va a servir en la clínica, los va a guiar para no perderse en la cotidianidad de lo que va contando cada paciente, que siempre es distinto. Dale, arranquemos que es un montón. Yo ya vi lo que va a hablar Violén. Prepárense, agarren el lápiz, ya. Mm. El complejo de castración, primero, antes que nada, vamos a ubicar que es aquello que es muy importante, esencial en el psicoanálisis, porque de lo que trata es de la pérdida. La castración es la pérdida, ¿no? Todo el tiempo se habla como esta cosa, como decíamos, ¿no? Alejada, pareciera, y en realidad representa la preocupación de Freud desde el principio de su trabajo hasta el final, porque uno lo escucha en estudios sobre histeria y también lo escucha en el malestar en la cultura. Es decir, el gran tema del sujeto en sufrimiento es cómo tolerar la pérdida. Algo tan cotidiano, ¿no? O sea, Claro. Ahora ujú. bien, Freud va y comienza a tener pacientes y a través de los distintos métodos que utiliza, empieza a escuchar, ¿no? Empieza a escuchar a esas pacientes, por ejemplo, Emmy Von R, que en particular es la que le dice, por favor, no me hable, no me hable, déjeme hablar, ¿no? Es la paciente que le enseña a Freud que tiene que callarse y que tiene que escuchar, ¿no? Cada una de esas primeras pacientes que él relata en estudios sobre histeria le enseña algo y por eso Freud nos las comparte. Pero, bien, ¿qué es lo que les enseña cada una de ellas a Freud? Que el secreto está de esas pérdidas y de ese dolor, sí o sí tiene que ver con la unión entre la pérdida y la sexualidad. La sexualidad en la etiología de las neurosis, como siempre decimos. ¿Y qué es esa sexualidad en el psicoanálisis? Es la cantidad de pulsiones, de excitación psicosexual, ¿sí? Alrededor de la cual las representaciones psíquicas toman sentido. Entonces, ¿cómo ejemplificar
por un lado, la sexualidad y por el otro lado, la pérdida. La pérdida de algo importante. ¿Cómo hace un hombre del siglo XIX para hablar de eso? En el No sé, pene. decime. Ah, El en el pene. pene. Esta es la forma en la que un hombre del siglo XIX, digo, porque después su obra entra en el siglo XX, ¿no? Por suerte, pero es un hombre formado en el siglo XIX. ¿Cómo se habla de, por ejemplo, cuando Freud se pasa diciendo, para el niño lo más importante es su órgano sexual y está muy interesado en su, como dicen, su pipí, digamos, ¿no? Sí, la Bueno, manito. claro, todo eso, ¿no? ¿Qué es lo importante de todo eso? ¿Es el órgano sexual masculino o eventualmente el órgano sexual femenino que la niña no ve? No, no es eso lo esencial. Lo esencial es la pregunta de cómo se hace cuando aparece la posibilidad de perder lo que para uno es lo más importante del mundo. Eso es el gran drama de ese niño descrito por Freud, ¿no? Con el complejo de castración. Si uno entiende que esa es la lógica que está detrás de todas las descripciones freudianas del niño y su pene y la niña y la envidia, digamos, del pene y todo esto, uno comprende por qué un Lacan escribe un seminario 4 dedicado a las 3 categorías de la falta, es decir, a ubicar la castración en el medio, la castración como lo simbólico. Pero él dice, ok, la castración es lo simbólico, y esa historia del niño, el pene, ¿dónde va? En la frustración, que es la cara imaginaria. Ahora vamos a ver, pero me importa mucho que ustedes no se desvíen, porque a veces ahora, por lo menos a mi juicio, hay como lecturas muy, como que reducen la obra de Freud, se habló del pene del niño, de la envidia Eso de que las estabas niñas. diciendo tiene que ver con los 3 tiempos del Edipo. Claro, sí, por supuesto, tiene que ver con los 3 tiempos del Edipo, al término de los cuales aparece el complejo de castración. Pero no olvidemos, a ver, sigamos en esta línea que les digo. Si uno reduce que la obra freudiana tiene que ver con el pene y la vagina y que la niña que tiene envidia del pene porque el pene es más importante, pierde totalmente el sentido de por qué la obra de Freud tiene total actualidad y tiene sentido y se ve, se escucha y que sirve para la clínica. ¿Por qué? Porque si uno cree que Freud era machista, bueno, como se dice ahora, ¿no? Y que, bueno, y que hablaba de las mujeres como disminuidas, no entienden, ¿no? O me parece a mí que lo que falta allí es ver todo ese otro contexto de Freud, que era el modo en que podía hablar y denunciar los padecimientos de las niñas que quedaban obligadas por ese sistema patriarcal en el que vivían a quedar deseando ser como los varones y todo lo que eso provocaba de efectos terribles, ¿no? Por ejemplo, bueno, volviendo a Amy Ponerre, ¿no? Que cuando muere su esposo, ella pierde total sentido y empieza a estar plena de síntomas, ¿no? Se había perdido ese hombre y era como si se perdiera todo. Y Freud, a donde se dirige, es en auxilio de las pacientes histéricas. Entonces, no es que decía, son menos valiosas o que el varón. No, al contrario. Es que justamente de lo que se trata es de elaborar la pérdida. Elaborarla a nivel simbólico. ¿Sí? Entonces, vamos a ubicar allí un ejemplo, ¿sí? Porque en esto es muy importante que comprendan entonces por qué, digamos, hay que poner el modo, digamos, de escuchar la castración es a través de la frustración. Hay que poner en contexto del siglo XIX el modo que habla Freud
y lo que implica el descubrimiento de la lingüística, del estructuralismo durante el siglo XX, y el modo en que ese descubrimiento freudiano puede inscribirse, y logra hacerlo a través de Lacan, ¿no?, en términos más estructuralistas, ¿sí? Vamos a decir, por ejemplo, ¿por qué Freud dice complejo de castración? ¿Qué es un complejo? Ahí sí, ustedes, no sé si alguno quiere contestarme o, digamos, si tienen idea, porque muchas veces no se pone el acento directamente en la castración y encima, como decimos, a veces no se tiene muy claro de qué se trata, y el tema del complejo queda como en otro lugar. Bueno, el tema del complejo es esto. Un complejo es una red de representaciones, un conjunto de representaciones, y en esto vamos a ser académicamente cuidadosos, un conjunto de representaciones inervadas por una catexia libidinal particular. Entonces allí... No recuerdo que nos lo hayan enseñado así, por lo menos en la facultad donde yo estudié, ¿no? Es importantísimo hacer Importantísimo. ¿Lo puedes repetir? El complejo es un conjunto o una red. Si ustedes pueden, si buscan las palabras que usa Freud, van a encontrar que tempranamente, sí, antes del estructuralismo, ya hablaba en estos términos. Pero es un conjunto de representaciones inervadas por una catexia. No estamos acostumbrados, desgraciadamente, a hablar con los términos que Freud nos enseñaba. Es por eso, no se trabaja, y es, como vos decís, Ale, súper importante, porque además hablar en términos freudianos es mucho más claro que a veces la gente que dice lo que dijo Freud. Y ahí sí, se complica. La gente quiere decir lo que dijo Lacan. Claro, claro. Ir a las fuentes es mucho más sencillo, ¿sí?, que a veces escuchar, bueno, a todos nosotros, incluso los que comentamos, ¿no? Bueno, entonces, es una red de representaciones, ahí está Cari diciendo, sí, inervadas por una catexia libidinal particular, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Freud? Bueno, el complejo de castración ocurre después del Edipo, pero ¿qué hace ese complejo de representaciones? ¿Cuáles son esas representaciones? En el caso de Emmy von R., digo porque ya estamos hablando de esto, Emmy von R., lo que dice es, murió mi marido, está su amor por su marido, la persona amada, están las circunstancias de la muerte del marido, pero después, ¿cuáles son todas esas representaciones que están en red o que están asociadas entre sí por la misma catexia? Bueno, a los 5 años, creo que es, no recuerdo bien, la muerte de la hermana, después cuando muere una tía, que ella ve que, no se sabe si es una alucinación infantil, bueno, de muy jovencita, pero que se le mueve la quijada al cadáver y ella se impresiona mucho. Toda la serie de asociaciones que Emmy tiene acerca de la muerte del otro. La locura, tiene recuerdos acerca de personas que enloquecen, que terminan en manicomios. Obviamente, frente a la muerte de su marido, ella recorre esas representaciones que están unidas entre sí de determinado modo. Entonces, ahí uno entiende de dónde sale la idea de cadena significante en Lacan. Todo tiene sentido si uno va despacito, leyendo a Freud y viendo cómo él nos mostraba de qué se trataba. Es el complejo o el conjunto de representaciones que hablan de la pérdida para ese sujeto. Y no es cualquier pérdida, es la pérdida que reactualiza todas las pérdidas, pequeñas pérdidas, que ha tenido el sujeto hasta ese momento, en particular, que, por ejemplo, en el caso de Emmy von R., ¿no?, produce la cantidad de síntomas por los cuales ella es llevada a Freud. Sí. Cari, es una pregunta. ¿Estás hablando de, esto lo pregunto yo, estás hablando de Elizabeth, ¿no? No, me la rebautizaste. Emmy. Estoy hablando de Emmy von R.
Es la que le Falta, enseña a Freud a callarse. es otra entonces. Falta que va escribiéndose en carácter de duelos, pregunta Cari. Sí, claro, claro, sí, sí, Mm. sí, sí, sí. Ahora, esto que vos decís está perfecto. La preocupación de Freud desde el principio hasta el final, cómo hace la estructura psíquica con la pérdida, ¿no? La pérdida de algo importantísimo. Y es a través de, por ejemplo, duelo y melancolía, como vos bien decís, Cari. Es decir, en duelo y melancolía de lo que se trata es cómo se elabora adecuadamente una pérdida y cómo no. ¿Sí? Y en esto, que implica de cabo a rabo la dirección de la cura, tenemos también, volviendo a esto que decía, cómo se ve el complejo de castración, ¿no? ¿Cómo lo bajamos de esa cuestión teórica a la cuestión muy concreta de la clínica con los pacientes? El complejo de castración se escucha a través de la frustración. La frustración es la cara imaginaria. En el registro Borromeo, yo acá no tengo un dibujito del nudo Borromeo, sí, yo no me di cuenta, pero bueno, ustedes recordarán, tenemos los 3 registros. El registro, a ver, lo que corresponde a la castración es el registro simbólico, ¿sí? Es la falta de inscripción de esa pérdida y cómo se gestiona en la cadena significante. Pero a nivel imaginario, es decir, a nivel de los enunciados, ¿sí? A nivel de lo que el sujeto dice, por ejemplo, en el grafo del deseo, el piso inferior, todo eso que escuchamos los analistas en la vida cotidiana, ¿eh? Mm. ¿Cómo se escucha? Se escucha a través de la frustración, de lo terrible que es para algunos pacientes soportar que el otro no quiere lo mismo que ellos, o soportar una pérdida o un dolor. La histérica, por ejemplo, ¿cómo reacciona frente a eso? Dice, yo no lo merezco, yo no merezco sufrir este sufrimiento o tener esta pérdida, como si alguien sí lo mereciera. Nadie lo merece. No. Pero la histérica, la posición histérica, lo que hace es que, y estoy hablando de mujer, pero como les decía la semana pasada, puede ser un varón, ¿sí? En la neurosis histérica se caracteriza por esto, por este punto donde siente que está damnificada, que hay un daño que hubiera podido no ser producido y que el otro lo ha hecho igual. Entonces la histérica supone, o el neurótico histérico supone que el otro sí hubiera podido evitarle ese daño. ¿Sí? Mm. En la neurosis obsesiva, por ejemplo, uno lo ve, digo, por tomar un rasgo, ¿no? La irritabilidad cotidiana, ¿no? Donde el neurótico obsesivo o la neurótica obsesiva está quejoso y en sufrimiento en relación al mundo, irritable, ¿no? Y no sé, con el ideal de justicia y por qué no se cumplen las leyes, y bueno, todas estas cuestiones que le traen tanto sufrimiento, porque lo que no tolera es el modo en que la vida lo ha no cumple con el pacto social, vamos a decir así, es un ejemplo, ¿sí? Mm. Ahí Andrea, ahí veo, dice, me dejó y yo le di todo. Claro, eso es típico de la neurosis histérica, tal cual. Entonces, en la neurosis obsesiva, por el contrario, es basta de pedirme cosas, digamos, se sienten demandados, digamos, agobiados por el otro, ¿sí? Entonces, si uno lo que escucha a nivel, digamos, imaginario, ¿no? Estamos en los 3 registros. En el nivel imaginario se escucha a través de la frustración. En lo real, la pérdida, ¿cómo se llama? Privación. ¿Sí? Entonces, tienen las 3 categorías de la falta. En lo simbólico, castración; en lo imaginario, frustración; en lo real, privación. Pero son lo mismo, son 3 modos
en que cada registro registra la falta. ¿Sí? Se los digo así para que puedan pasar de una frase a la otra. El modo en que se registra la falta. ¿Sí? En lo real, por ejemplo, está, bueno, la vida y la muerte, ¿sí? La imposibilidad, ¿sí? El azar, la imposibilidad de prever lo que va a pasar. Entonces, allí donde ustedes tienen esos 3 registros, Lacan permite en el seminario 4, que es donde trabaja esto, comprender que todo eso que Freud explicaba con su lenguaje del siglo XIX, ¿sí? Tiene total sentido, porque de lo que se trata en lo esencial es cómo hace el sujeto con la pérdida de algo que es esencial en su vida, que siente que es lo más importante de su mundo. Entonces, vamos a... No es que Freud estaba hablando del pene porque tenía problemas. Bueno. No, de hecho, bueno, a ver, si ustedes piensan, hay que poner las afirmaciones en contexto, es decir, lean la relación de Freud con sus hijas mujeres. Era maravillosa. Bueno, su hija, digamos, su heredera emocional y en cierto aspecto académico, es su hija mujer, Ana Freud. Digo, más allá de que, por lo que se dice, digamos, después ella resultó ser una mujer que eligió ser lesbiana, o bueno, que se constituyó ese punto, pero fíjense que todo esto que se dice acerca de que Freud era, digamos, odiaba a las mujeres, ¿no? Sí. Que de lo que se trataba era de la primacía del varón, digamos, uno lo ve en la vida cotidiana, en las cartas, en el apoyo que él dio a las analistas mujeres. De ninguna manera, era el modo en que Freud, por lo menos en la lectura que yo vengo haciendo a través de estudiar mucho, no solo los textos teóricos, sino también las biografías, leer las cartas, era el modo de denunciar que la mujer sentía que no tenía lugar de otra manera, y de lo que padecía la histérica era de esto. ¿Sí? Cari tiene una pregunta, dice, ¿pene es igual a la falta fundante? A nivel simbólico, la falta fundante es la ausencia, a ver, es difícil es contestar en una sola frase, porque en lo esencial, el sujeto viene de una nada original, ¿sí? Es decir, en lo real no falta nada, pero adviene a un mundo simbólico, y en ese mundo simbólico la falta esencial, ¿sí? Es el momento en el cual el niño se separa de la madre, ¿sí? Por supuesto que en esa ruptura que estamos hablando hoy, ¿no? De la castración, el complejo de castración, ¿sí? Allí estamos hablando a nivel simbólico. Pero es muy importante comprender que en lo real no falta nada. En lo simbólico sí falta. ¿Sí? Claro, pasa que me parece que tienes una pregunta que es para responderle con el seminario 4 entero, como que para, ¿no? Y bienvenidas las preguntas, ¿eh? Bienvenidas las preguntas difíciles. Sí, están bárbaras, porque de esto se trata, de que charlemos acerca de esto. Es decir, a ver, la falta fundamental es que el niño no es todo para el otro, ni siquiera para su madre. Si fuera todo para el otro, no habría hermanos, digamos, ¿no? Y si realmente no hubiera falta, y ahí, bueno, tal vez hay que trabajar con cuidado esto, digamos, no quisiera yo, digamos, estamos en el terreno del autismo, ¿sí? Allí, claro, digamos, hay que ir con mucho cuidado porque hay ciertas faltas, pero digamos,
pero sí lo que se produce es una falta en esa unión fálica con la madre. Bueno, entonces estamos en el terreno del complejo de Edipo y de la neurosis, y bienvenido así, ¿sí? Así que bueno, Bien, lo último que cerrando. me queda es Dale. contarles un pequeñísimo ejemplo eh, de cómo se escucha el complejo de castración en relación a la frustración, pequeño porque estamos ya terminando, que es en este caso un neurótico obsesivo, ¿sí? Con mucho sufrimiento, con bastante inhibición, un hombre que en algún momento ha tenido trabajos muy importantes y que por distintas razones eligió un camino donde salió del mercado laboral y hoy tiene que volver a ingresar en él y le es muy complejo. Y sufre mucho y entonces siempre pasa algo cuando tiene que ir a hacer entrevistas de trabajo, siempre le pasa algo, ¿no? Y no es que no quiera conseguir trabajo, porque digo, si no, se pierde la complejidad de la cuestión. Él quiere, pero está profundamente inhibido. Y no es que no ha tenido experiencia, ¿sí? Entonces allí, cuando empezamos a trabajar, lo que vemos es el terror a fallar. ¿Sí? Cuando él estaba, digamos, en medio de la vorágine laboral, bueno, no pensaba demasiado al respecto. Tuvo un trabajo, después otro, después otro. Ahora que tuvo, como les digo, este momento de estar por fuera del mercado laboral y tiene que volver a subir, como dicen, ¿no? Subirse, aquí en Argentina a veces decimos subirse de nuevo a la calecita, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Que tiene mucho miedo a fallar. Tanto miedo a fallar que allí cuando empezamos a trabajar, fallarle a quién. Y aquí está esa, en este caso, esa madre, que son muy buenos padres, muy buenos padres, pero padres que lo han admirado, apoyado, sostenido, ¿no? Tanto, tanto, que él teme fallar, es decir, teme caer de ese lugar de ideal. Entonces, ¿qué sucede allí? Que de lo que se trata en esta queja, ¿no? En esta frustración acerca de cómo es el mundo, cómo es el sistema capitalista, cómo es, digamos, ¿no? Todas las quejas que él tiene, por supuesto. Eh, a ver, y algunas son fundadas y algunas no, pero a ver, todas son razonables, ¿sí? Lo que está allí, digamos, en esto es a nivel imaginario, ¿sí? En su enunciado. Lo que uno puede trabajar, que para nosotros en el grafo sería subir al segundo piso, es que él teme mucho, teme perder, es decir, atravesar el complejo de castración, es tolerar que faltarle a la madre, tolerar faltarle a la madre. Tolerar que tal vez uno no va a hacer eso que uno querría hacer para ella, pero que uno no puede ser otra cosa. Entonces, salir de esos puntos donde el ideal del yo se coagula en una imagen tan potente que termina produciendo una inhibición, ¿sí? De la mano de un super yo feroz. Yo con esto solamente digo, dejaría acá, es como para que ustedes puedan ver que detrás de, detrás de tanta cosa teórica acerca del complejo de castración, eh, y que por supuesto muchas cuestiones son muy importantes a nivel teórico, es importante ubicarlo y todo eso, lo importante también es que comprendan cómo se escucha en la superficie del discurso, ¿no? El fallar. Todo el mundo dice, tengo miedo de fallar, de que me vaya mal. Por supuesto, ¿quién no tiene miedo de que le vaya mal? El tema es fallarle a quién. Y ahí es donde entramos. Y A dónde hay que trabajar, claro. subimos de, digamos, en el, como decíamos, en el grafo del deseo,
de Lacan, subimos del primer piso al segundo, y ahí vamos al complejo de Edipo y a la castración. Bien. Así que bueno, me parece que por hoy... Ya estamos. Muchas gracias a todos por quedarse, por estar, por acompañarnos. Si quieren novedades sobre el curso que va a ser en agosto, pueden mandarnos un mail a violainefp.specialist@gmail.com. Hacía tanto que no lo decía que creo que me lo había olvidado. Suscríbanse al canal de YouTube y adiós. Buen fin de semana. Nos vemos. Chao, Chao. chao.